¿no? Lamentablemente, en muchas ocasiones también se cuela en nuestro camino. Precisamente los datos hablan de cifras récord. Más de 6.000 navarros tienen ansiedad. Hemos llamado a Irene García Calvo, psicóloga sanitaria. Muy buenas tardes, Hola, Irene, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué es la ansiedad? Pues bueno, lo primero que hay que explicar es que la ansiedad no tiene por qué ser algo negativo, porque es verdad que siempre se habla de ansiedad como algo que queremos eliminar y que no es positivo, pero lo cierto es que cumple una función adaptativa, una función de supervivencia. Todos los seres humanos, me atrevería a decir que incluso todos los animales con capacidad de instinto la tienen, ¿no? Y es verdad que, bueno, gracias a ella nuestro cuerpo se activa para poder funcionar cuando vemos o percibimos una amenaza o un riesgo, ya sea real o imaginario. Entonces, o sea que podemos sacar, por así decirlo, beneficios de la ansiedad o no. Sí, sí, por supuesto. Hay que saber aprovechar ese episodio, quizás. Claro, o sea, la ansiedad es algo que todos vamos a tener en algún momento, pero se considera que esta es adaptativa una vez que bueno, pues clínicamente nos afecta a unos niveles que no sabemos controlar, cuando ya a nivel social y a nivel laboral también pues nos está afectando, pero tener un pequeño nivel de ansiedad no tiene por qué ser algo negativo, al revés, o sea, nos prepara para estar alerta ante posibles amenazas o riesgos de la sociedad. ¿Qué síntomas entonces, Irene, para que bueno, sepamos diferenciar un poquito efectivamente cuando traspasamos un episodio de ansiedad o cuando la ansiedad llega a nuestra vida? ¿Qué síntomas tiene la ansiedad? ¿Qué nos hace estar en alerta? Sí, bueno, la ansiedad es verdad que tiene muchísima sintomatología, pero sí que es cierto que lo más común, ¿no? Y lo que conocemos todos pues es palpitaciones, sudoración, nuestro ritmo cardíaco empieza a elevarse. Claro, la ansiedad aparece hay gente que la considera una emoción, pero la realidad es que es una respuesta fisiológica ante las distintas emociones, no una emoción en sí, porque yo puedo tener ansiedad cuando tengo miedo, pero también puedo tener ansiedad cuando estoy alegre. O sea, normalmente pues no lo sé, ¿no? Una persona que igual está preparando su boda y está nerviosa, está teniendo ansiedad. Lo que pasa que como va acompañada de una emoción agradable, pues no es algo que se quiera eliminar, ¿no? Pero en el miedo hay ansiedad, cuando estamos enfadados ante una agresión, ante un conflicto, hay ansiedad, y precisamente esa ansiedad es la que nos puede ayudar para poner los límites necesarios. ¿Pero la ansiedad también provoca ataques de pánico o no tiene que ver el ataque de pánico con la ansiedad? Sí, a ver, ataque de pánico y ataque de ansiedad no es lo mismo que ansiedad. Tiene que ver con ansiedad, pero una cosa es tener ansiedad y otra es un ataque de ansiedad. ¿Que es puntual el ataque o no? Exacto. Para explicar el ataque de pánico, igual quizás mejor explicar el ataque de ansiedad primero. El ataque de ansiedad funciona como una campana de Gauss, ¿vale? Esto significa que empieza, sube de forma gradual, llega a un punto álgido, que es donde estaría el ataque de ansiedad, y después por su propio peso va a caer. O sea, el ataque de ansiedad siempre se va a terminar. Es cierto que no tiene por qué tener un desencadenante, o sea, puede aparecer de forma repentina, pero se va a terminar. El ataque de pánico, aquí es donde hay muchos profesionales que tienen controversia, porque hay algunos que opinan que es lo mismo, que es una diferencia de nomenclatura, pero que las diferencias son tan sutiles que no es necesario diferenciar, y hay otros que opinan que no. Hay otros que opinan que el ataque de pánico, la diferencia principal que tiene con el ataque de ansiedad es que aparece, sube un pico álgido enorme y termina. O sea, no tiene una subida gradual como el ataque de ansiedad. En el ataque de pánico, lo que sí que tiene que ver con el ataque de ansiedad, con la ansiedad, es que no tiene por qué haber un desencadenante. Puede ocurre de manera circunstancial y puede ser que no te lo esperes. No es lo mismo que el estrés. En el estrés sí que hay un desencadenante que normalmente uno sabe cuál es, y cuando ese factor estresante desaparece, normalmente el estrés se disipa. Pero y el ataque de pánico, por ejemplo, ¿no, Irene? El ataque de pánico podemos también beneficiarnos de él, es decir, ¿tiene cosas positivas o no? Bueno, a priori el ataque de pánico es algo muy puntual que lo único que nos tiene que hacer es enseñarnos que algo nos está explicando que algo nos pasa, ¿no? Y tendremos que vernos un poco a nosotros mismos para descubrir qué es lo que nos está llevando a tener ataques de pánico. Pero el ataque de pánico en sí
pues no sería funcional. Es que es verdad que bueno, en la sociedad, ¿no?, realmente igual no se tiene tan en mente esta imagen, este concepto que estás comentando, ¿no?, que efectivamente la ansiedad te puede ayudar a controlar la situación, a controlar tu vida, a controlar muchos episodios, tu día a día. Siempre se ve la ansiedad como algo muy negativo. Claro, o sea, porque lo que comúnmente conocemos como ansiedad es esa ansiedad desadaptativa en la que precisamente maneja nuestra vida. O sea, si mi ansiedad está teniendo el control sobre mí, me está produciendo síntomas clínicamente significativos que me impiden llevar una vida normal, que me afectan en lo social, en lo laboral, pues entonces, por supuesto que es una ansiedad desadaptativa. Te están afectando negativamente. Claro, que habrá que trabajar para que deje de ser así, pero la ansiedad en sí, al igual que cualquier emoción desagradable, no tiene por qué ser negativa. Por su propio nombre no es algo negativo. O sea, yo siempre lo digo esto, ¿no?, que la ansiedad nos ha ayudado a sobrevivir, o sea, es un instinto de supervivencia. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si nos vamos a la época de las cavernas, si no hubiéramos tenido ansiedad, no hubiéramos sabido reaccionar ante amenazas de, pues yo qué sé, de distintas tribus o de distintos animales. Nos hubiéramos quedado quietos y no hubiera la ansiedad, que es lo que nos activa para defendernos o para huir, no hubiera existido, entonces pues nos hubiera cazado el animal o nos hubiera cazado la tribu. Entonces, efectivamente, si la ansiedad existe es porque cumple una función de supervivencia. Por lo tanto, es común, ¿no?, tener ansiedad puntual, por ejemplo, es normal algo. Claro, o sea, tener algo de ansiedad es algo que nos pasa a todos. Como digo, no es lo mismo ansiedad que estrés, porque la diferencia está en que el estrés pues tiene un foco claro. Por ejemplo, época de exámenes, ¿no? Pues normalmente en época de exámenes uno tiene ansiedad, está estresado, pero aquí es donde está la clave. Si yo termino exámenes y mi foco de estrés se ha ido y yo sigo con ese nivel de ansiedad, probablemente ya sea ansiedad. Pero si yo he acabado exámenes, he empezado mis vacaciones de verano y todo va bien... Ahí se queda el estrés. Era estrés, exacto. ¿Cómo se puede combatir o se debe combatir la ansiedad? ¿Cómo? Sí, bueno, a ver, hay diferentes medios. Yo creo que uno de los más importantes, que es de los que siempre se nombran, es el ejercicio físico. Al final el ejercicio físico está demostrado que, bueno, liberas endorfinas, que es la hormona de la felicidad, lo cual ayuda a bajar los niveles de cortisol, que son los que se desarrollan cuando tienes ansiedad. Entonces te vas a sentir mejor, esa ansiedad también la vas a saber manejar y por tanto el ejercicio físico es fundamental. Luego también, pues bueno, conocerte a ti mismo, quiero decir, intentar saber qué es lo que está desencadenando esa ansiedad. Normalmente esa ansiedad también va a conllevar que tengas una serie de pensamientos rumiantes que no sean agradables. Pues bueno, vamos a ver qué nos quieren decir esos pensamientos. Ir a terapia si es necesario, sobre todo para, si ya tienes herramientas, saber ponerlas en práctica, y si no las tienes, dártelas. Técnicas de relajación, actividades tipo mindfulness, yoga, pueden ser beneficiosas. En realidad cualquier actividad que te haga sentirte mejor contigo mismo y sea algo positivo para ti. Y por último, la medicación. La medicación sí que puede ser una ayuda, pero una ayuda, eso es lo que quiero recalcar, no una solución. O sea, la medicación como ayuda puntual está bien, pero no como una solución a la ansiedad. Muy interesante también el ponerse en manos de profesionales, efectivamente, para saber emplear las herramientas cuando se necesiten, ¿no?, en el día a día, o si no tienes esas herramientas, pues saber sacarlas para esos futuros episodios. Irene García Calvo, psicóloga sanitaria, gracias por estos consejos, gracias por habernos acompañado y te esperamos, por supuesto, otro jueves. Muy bien, un placer. A vosotros.